Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar del proceso electoral del 6 de junio. Si el porcentaje de votación es muy alto, eso es un triunfo para el INE y eso debilita la estrategia sistemática del gobierno de decir que hubo fraude. Las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, parece, así que hay que levantarse temprano porque va a haber ciertas medidas relacionadas con COVID. No hay una sola encuesta, por lo menos pública, que sea representativa a nivel de cada uno de los 300 estados. A mí me parece que el 7 de junio vamos a amanecer pensando en el 2024. Y creo que eso va a mover mucho el tablero. Nos acompañan en esta ocasión los tres otros miembros de este podcast, Beata Boina, Héctor Villarreal y Alejandro Puare. Bienvenidos, colegas. La nota de hace un ratito en la Reforma es del rompimiento no entre Bill y Melinda Gates, también, sino entre las redes sociales progresistas y AMLO. Ahora, rompieron. Lo empezaron a criticar en su propaganda. Ahora, yo no sé si es, como todos son tan oportunistas, los pueden criticar, ganar votos y regresar. O sea, yo no sacaría ninguna bandera. No, pero yo creo que es una señal de que o están perdidos las redes sociales progresistas o ven flanco, ¿no? Yo creo que están perdidas y ven que apoyar a Morena no paga. De hecho, sin ser representativo de nada, pero yo los que conozco que van a votar por esas cosas son gente que no quiere votar por Morena y no quiere votar por el PRI, o por el PAN, o por el PRD, les parece que es una alternativa, porque son redes sociales. No, pero a ver, déjenme rascarle tantito. Puede haber cosas interesantes ahí. Una, en la medida que la elección se vaya apretando, de repente unos cuantos asientos en la Cámara de Diputados pueden valer muchísimo. Primer dato. Segundo, trae ahorita el sindicato de maestros mucha presión contra López Obrador en un tema muy específico. Quieren que los regresen a Pilar 1 en el sistema de pensiones. O sea, que puedan, digamos, subir fuera de las reglas del ISSSTE nuevas, digamos. O sea, regresar al modelo anterior, pues, ese es el punto. O a una variante del modelo anterior y dejar cuentas individuales. Entonces, el problema es que están tan fregadas las finanzas que no da para esto, pero le traen una grillota a los Aguirre, papá e hijo con el sindicato, para hacerles un modelo de que los regrese. Entonces, que para el sistema fiscal sería... Me perdí, ¿qué Aguirres estamos hablando? Son unos tipos que tienen el despacho de evaluaciones actuariales del norte. Todos están en Saltillo, son mucho más famosos de los que creen. El hijo más decente, el papá ya es un verdadero mafioso. Se quedaron muchos sin chamba porque pues en los estados ya todo el mundo negoció algo. Se acercaron con el CENTE, traen le hicieron el modelo, pero pues haz de cuenta que en el gobierno federal dijeron, no, ya basta. Después de la no contributiva y todo, esto sí podría poner en jaque todo el sistema fiscal, y es una grillota. Ahora, cuidado, si de repente redes sociales progresistas se queda con, no sé, 7, 8 asientos en la Cámara, en un escenario muy cerrado, pueden valer oro a la hora de coalición. Sí, ahora, yo creo que ahorita esos tres partidos, aunque las encuestas tienen muchos problemas para medirlos, pues están muy lejos del 3%. Y quizá lo que esté denotando este cambio de estrategia, están desesperados de que ven que no crecen. Y de hecho creo que lo que vamos a estar viendo, que se ha visto hoy el candidato de Partido Verde en Sinaloa renunció a favor del candidato de Morena. Si los partidos chicos en las elecciones locales, donde no están tan preocupados por su registro, pues tienen incentivos de salirse ahorita, apoyar, intercambiarlo por algo, y tratar en estados donde está cerrada la contienda o en municipios donde está cerrada la contienda, lanzarse en el bloque oficial. Carlos, recuérdame la ley. Explícame por favor una cosa. En teoría, si un partido no llega al 3%, pierde el registro.
Sin embargo, en su primer corrida sí tiene derecho a diputados plurinominales. No. Los uninominales. Necesitas 3 para las dos cosas. Como funciona, en este caso hay una sola elección que cuenta, solo cuenta una elección. En la presidencial había 3, porque estaba Senado, diputados y presidente. Acá tienes que sacar 3% en la elección federal a diputados. Pero si tú sacas 1, 10 o 20 uninominales, es independiente del registro. Esos ya los tienes. No, pero eso no van a sacar ni uno. Depende, yo creo que en principio no, salvo que hubiera un candidato muy popular que no conocemos en algún lado, pero esa es la regla, digamos. Si tú ves la encuesta del País que salió ayer, lo que es muy sorprendente es que el Verde con el 5% de intención de voto anda por más del 10, 50 y tantos posibles diputados. ¿Por qué? Porque tienen un chorro uninominales bien colocados en su coalición con Morena, como parte de esta estrategia de sacarlos de Morena y que luego a lo mejor se regresen. Entonces, para los chicos esa es la única alternativa viable para tener un uninominal. Pero luego, cuando se hace el conteo de los plurinominales, si no obtienes el 3, esos votos se reparten proporcional entre los que sí obtuvieron registro. No me sabía Alejandro, Carlos, Beata, esa regla. Una pregunta, porque la verdad es que en las elecciones anteriores hubo el caso, creo que del Partido de Trabajo, ¿no? Que no alcanzó 3% y no perdió el registro. Te cuento cómo fue. Perdió el registro. Porque le prestaron No. Lo que pasó fue lo siguiente. Perdió el registro, punto. Luego porque no le alcanzó. Se declaró un distrito, uno de los distritos se anuló la elección. Entonces se repitió la elección y el tribunal dijo, pues yo tengo que contar los votos que obtengas en ese distrito que se está volviendo a contender. Y el PRI se movilizó para darle sus votos al PT. Entonces logró llegar, estaba ligeramente abajo del 3, logró quedar ligeramente arriba del 3. Entonces, sin esa elección extraordinaria, hubiera perdido el registro. Si en esa elección extraordinaria el PRI no hubiera jugado a su favor, hubiera perdido el registro. Wow, nadie sabe para quién trabaja. Alejandro, ¿qué partidos van a perder el registro? No, o sea, a ver, lo que pasó en esa ocasión estaba clarísimo y realmente ya se han ido anulando distritos electorales en las elecciones intermedias y en las federales con frecuencia. O sea, no es la primera vez. Eso no era novedad. Lo que fue la novedad es precisamente lo que relata Carlos. Es decir, que el PRI dice, no, pues vamos a apoyar a los compañeros del Partido del Trabajo y con eso sobreviven. Porque además, pues digamos, el umbral de 3% es más elevado que el histórico, que había sido de 2%. Bueno, antes 1,5%. Entonces, 3 puntos porcentuales, en mi opinión, ni uno de los nuevos lo van a agarrar, ¿eh? Ni las redes sociales progresistas, ni el nuevo PES, y menos Fuerza por México, ¿no? O sea, ninguno. ¿Tú no crees que el PES llegue al 3%, el Partido Evangélico? No lo creo. Es un porcentaje muy alto y creo que lo más que pueden lograr es algo parecido a lo que señala Carlos con el Verde, ¿no? Si es que tienen algunas candidaturas bien posicionadas, pero no. Porque además la ley ahora tiene dos particularidades. Bueno, hace 6 años estaba vigente ya esta ley, que es, uno, no puedes ir en alianzas. Entonces tienes que ir. Los nuevos no pueden ir solito, en el caso de los partidos que compiten por primera vez. Y 2, no puede haber en el caso donde hay alianzas, no puede haber un convenio de reparto de votos como había en el pasado, sino te suman los que te ponen a ti, o si tachan los 3, la parte proporcional que te toca, ¿no? Entonces los tienes que juntar. Discúlpenme, otra pregunta para ustedes. Y no se puede tramitar ningún partido de aquí al 24, ¿verdad? Partido No, federal. Eso también cambió. O sea, esta es otra de las cosas que cambió. Subieron el umbral del 2 al 3%. Segundo, hicieron el registro de partidos cada 6 años, solo para la elección intermedia. Tercero, en esa elección intermedia no puedes competir con alianza. Entonces van solitos por lo suyo. Lo que puede llegar a tener alguno de esos partidos, muy de milagro, es algún uninominal que sea de una gran visibilidad. Pero ahora, perdón, nada más para complementar, Héctor. Hace 6 años el PES obtuvo el registro en su vieja denominación, en la intermedia. Entonces, así en la rayita, así. Entonces, quién sabe, para mí
es imposible contestar si este partido va a lograr o no el registro, que a diferencia de los otros dos, tiene un cierto anclaje y pues ya lo logró en el pasado. Tiene un anclaje religioso, contrario a la ley, hay que decirlo, por cierto. Y tienen montones de problemas porque con cierta frecuencia postulan ministros de culto, contrario a la ley también. Pero la diferencia, y nada más para la respuesta creo que corresponde, es que a diferencia de la elección de hace 6 años, esta es una elección en donde sí hay mucha polarización. Y esa polarización lo que va a ser probable es, sobre todo en un escenario de participación media o alta, que haya una gran cantidad de votos concentrados en la coalición del gobierno y en la coalición opositora. Y lo que va a pasar es que estos otros, que van a tener más o menos su mismo número de votantes potenciales, pues van a sufrir en un escenario de mayor número de votos, proporciones Porque menores. en esa polarización nadie quiere tirar su voto, es decir, tiendes a irte por el candidato mejor posicionado, que no va a ser de estos 3 partiditos. Incluso Movimiento Ciudadano. Pero esto está interesantísimo porque estaríamos llegando entonces al 24 con 7 partidos solamente. Bueno, tú estás siendo ya saltando muy rápido conclusiones. Yo creo que habrá que ver en esa polarización si sobreviven el PT, el PRD y en algunos controles hasta Movimiento Ciudadano. Hoy en algunas encuestas te lo ponen en 3%. Es dificilísimo medir a los partidos chicos. De hecho, lo tengo contado un encuestador que a veces lo fijan en 3% que no lo pueden medir, digamos. Lo autodefinen así. Pero en una elección muy polarizada, con mucha participación, como dice Alejandro, pues se hace más grande. Para llegar al 3% tienes que juntar más votos. A ver, déjame ver si te entendí, Carlos, porque no es mi especialidad. Tú ves un escenario en alguna galaxia muy lejana donde nos podríamos quedar con 4 partidos políticos, dígase Morena, Verde, PAN y PRI. Yo creo que en una elección... Y que se mueran los otros 6. Porque PRD va pegado con PAN y PRI. Entonces no se puede morir. Sí, no, el escenario del que habla de la galaxia muy lejana, que quizá no lo es tanto Héctor, sería 5, porque es, o hasta 6, no sé, ¿no? Pero del lado de la coalición opositora, vamos a llamarla así, está PAN, PRI y PRD. O sea, PRD no pierde registro en esto. No estoy tan seguro, ve las encuestas, porque van pegados en muchos distritos, pero a ver por quién tachas. Si tachas PAN, pues no es para ti. Yo creo que lo van a acabar sosteniendo, pero no van a estar tan lejos del 3%. Y lo mismo con el Verde y el PT. Yo creo que lo van a acabar. Ya te tenía pregunta desde hace rato, perdón. No se preocupen, sobreviviré. Como soy extranjera, no voto, pues solamente observo. Y esa observación sí me lleva a la conclusión de que sí, el tema del voto es muy, digamos, está en el centro de atención de todos, ¿no? Y están viviendo el tema del voto. No me extraña porque yo también lo estoy observando con gran atención. Pero no, mi pregunta iba precisamente en esa dirección. O sea, el escenario posible sería tener que darse, digamos, con 5 partidos políticos, si tomamos en cuenta esos 3 que quizás no tendrían esa capacidad de llegar al 3%. Pero bueno, eso no es un escenario, yo diría, negativo, ¿no? O sea, está bien que haya una consolidación de un número no tan elevado de los partidos políticos, porque hemos visto en caso de muchos otros países que cuando hay muchos partidos políticos, pues la verdad es que generar a veces las coaliciones pues es un tema bastante duro y difícil, sobre todo en sistemas parlamentarios, menos en los sistemas presidenciales. Pero 8 partidos quizás darían para más posibilidades de maniobras, 5 no están mal. Ya si se quedan menos, sí sería, a mi modo de ver, un poco problemático. Dice el clásico que entre menos burros, más olotes, ¿no? Ese es un dicho muy mexicano, ¿no? Que es que, pues hay... Pero a ver, es que esta es una pregunta bien... A ver, esta es una pregunta bien interesante por lo siguiente. A ver, si nosotros imaginamos el escenario, digamos, de más pluripartidismo, es que el electorado medio enloquece y hay 3%, fíjense, para Fuerza por México, para el PES, para las redes sociales progresistas, pero además para el PT y para el PRD. Y entonces nos quedaríamos, digamos, con PAN, PRI, más Morena y el Verde, y todos esos. La verdad es que eso sería un escenario fantástico para el gobierno, porque los nuevos, aunque ahorita pareciera que redes sociales progresistas están peleados con ellos, son de un oportunismo infinito. Entonces,
cada diputada o diputado que llegue por esos partidos van a ser favorables a la coalición gobernante porque son los que tienen fichas para negociar. Pero en el escenario contrario, si se les complica el registro a esos tres y si se le complica un poquito al PT, de pronto el Partido Verde agarra un valor increíble, porque el Partido Verde son, o sea, aún más oportunistas que la suma de todos los demás juntos. Y como resultado de lo cual, el efecto que tiene eso en el costo que le van a extraer al gobierno durante los próximos 3 años es increíble. Y yo creo que ese es un escenario muy complicado para el gobierno. Eso uno, y agregaría otra cosa, que la apuesta del presidente es la que tú dices, ganar todos esos partiditos para tener, y por eso no querían que México Libre de Calderón fuera uno de ellos, para que todos los nuevos sumaran a la coalición gubernamental que tiene. Ese primer ventaja que dices tú, Alejandro. La segunda es que el dinero se reparte, en la actual ley, la pueden cambiar, de forma proporcional, un 30% de estos recursos entre los chiquitos y los grandotes, entonces tienes más lana para la presidencial. Y 3, pues tienes también socios que pues, juegan al good cop, bad cop, y eso te da un cierto margen de maniobra, que es a lo mejor lo que está haciendo en redes sociales progresistas. Pero el contraargumento de esto, y lo voy a caricaturizar, imagínense que todos estos 3 chiquitos se quedan en 2.9, al igual que el PT. Estamos hablando de 11 puntos que eran de la coalición y de la coalición gobernante y que ahora se van a repartir de forma proporcional en los que sí obtuvieron el registro. Digamos, Morena 40, PRI 20, PAN 20. Entonces de repente, pum, te achicas en tu voto de la coalición gobernante de forma que puede ser muy costosa. Por eso creo que es tan difícil predecir cómo se va a integrar la Cámara, porque hay tantas variables que todos estos modelos que asignan cosas así, pues habrá que ver sus detalles. No, son estimaciones, Yo, en fin, no conozco a detalle ninguno de los modelos, pero dudo mucho que tengan el detalle de ver candidatura por candidatura, liderazgo por liderazgo. O sea, son muestras nacionales, cuando mucho estatales al final del día. Y no hay una sola elección pública distrital, por ejemplo. No hay. Todas las encuestas que hoy existen, Héctor, son muestras nacionales, como dice Alejandro, a lo mucho estatales, pero no hay una sola encuesta, por lo menos pública, que sea representativa a nivel de cada uno de los 300 distritos. No lo hay. Entonces no sabemos quiénes son los candidatos y las candidatas y qué implica, ni tampoco nadie ha hecho qué es lo que va a pasar a la hora que el INE vea los resultados de los triunfos y le diga a la coalición del PT y Morena y el Verde, a ver, compañeros, estos 3 candidatos, estos 15 candidatos, realmente su afiliación originaria es de Morena, entonces no le podemos, o sea, cuando implementen esta regla que impide la sobrerepresentación. No impide, Alejandro, la dificulta, porque sí, trata de impedir los partidos reaccionaron a la regla. Y entonces cambiaron algunos de los que estaban claramente con la camiseta de Morena, en PT o en Verde, los cambiaron con gente sin historial. Y la propia regla lo obliga a asignar ese por el partido en el que están registrados. Pues vamos a ver qué resulta. Vamos a suponer que lo hicieron bien, mi querido doctor. Igualito que como hicieron la entrega de sus informes de gastos de precampaña, súper ordenado y súper claro, porque lo que va a pasar el día de mañana es que van a salir todos los antecedentes morenistas de todos estos otros compañeros. Puede también pasar, sin duda. Y una pregunta importante, ¿cuáles son las previsiones de participación ciudadana? Porque yo creo que en ese sentido también pues va a haber variaciones en función de qué tanto porcentaje de los votantes van a participar en esas elecciones. Si la votación va a ser más alta, ¿a quién favorece? Si la votación es más baja, digamos, la participación es más baja, ¿a qué, digamos, coalición, constelación va a favorecer? No sé si se han hecho ese tipo de estudios. Yo creo que no hay como muchos. Está buena análisis. La palabra constelación porque describe exactamente lo que no son estas coaliciones, ¿no? Porque una constelación es como algo que está en equilibrio en el universo y estas coaliciones son la cosa más peculiar del mundo, pero... como que están por ahí flotando. Sí. A ver, no, es una gran pregunta. Yo creo que esa es una de las grandes incógnitas de la elección. Tradicionalmente, pues, en la medida en la que haya menos participación, tiene más peso el valor de la capacidad de los partidos para
movilizar, acarrear, como le querramos llamar. Las maquinarias partidarias tienen mayor peso y en esa medida pues el partido en el gobierno seguramente tiene mayor peso y en esa medida pues, lo más probable es que sea un resultado probablemente más favorable a Morena. En la medida en la que haya mayor participación, creo que hay dos efectos potenciales. Uno, es mucho más probable que se movilice gente que no estaba tan convencida de votar, pero al final del día cree que es valioso votar a favor de la oposición, porque ese es probablemente el argumento de cambio, el que tenga alguna relevancia más importante en la definición. Y en cualquier caso, pesan menos las maquinarias y sobre todo votantes pues, del PAN, del PRD, del PRI, sobre todo PAN y PRD, hay más votantes que no están tan cercanos a las maquinarias partidarias. Ahora, el otro dato es que si el porcentaje de votación es muy alto, eso es un triunfo para el INE y eso debilita la estrategia sistemática del gobierno de decir que hubo fraude y de decir que hay que descabezar a la autoridad electoral y de tratar de descalificar al tribunal y a los consejeros y consejeras y todo lo demás que está ocurriendo. Entonces, por sí mismo, independientemente de quién gane, un resultado de alta participación electoral, que sería algo así como, no sé, un porcentaje cercano al 50%, ya sería en sí mismo un dato sumamente valioso. Pero no sé, yo no he visto ninguna estimación seria, ¿eh? ¿Tenemos chance de pasar ese 50%? Sí, chance sí. ¿Qué tan alto? No sé. Bueno, son elecciones intermedias que normalmente suelen tener participación más baja. Va a depender, yo creo que de muchos factores que no tenemos todavía claro. La gente no vacunada va a participar igual o no, o sea, no sabemos cuál va a ser el efecto confinamiento. No sabemos tampoco hasta qué punto ese enojo al que hace referencia Alejandro, incomodidad con una parte del electorado, se va a expresar con voto. Si ese voto se va a expresar votando por los partidos tradicionales o yendo a la anulación, que también puede tener un impacto en el conteo final. Pero normalmente, corrígeme Alejandro, vota como el 45 o 46% de los electores en la intermedia. Entonces esos 4 o 5 puntos son buenos, pero no llegas al 65 o por ahí que tienes en las presidenciales. Hay 15 elecciones a gobernador al mismo tiempo, que nunca hemos tenido tantas al mismo tiempo en la intermedia, y eso te podría llevar a mayor votación. Casi todas las presidencias municipales del país también están en juego, pero quién sabe. Ahora, un dato que había dicho Alejandro, creo que hay que recuperarlo. Si hay mucha participación, para los partidos chiquitos se vuelve cada vez más difícil obtener. Correcto, sí. Maravillas. No movilizas. Maravillas del Internet, colegas. La participación promedio en las elecciones intermedias en nuestro país de 91 a 2015, 51.3%, aunque ahí está fuertemente, bueno, no fuertemente porque es uno de los datos nada más, el dato del 91 es sumamente elevado, es históricamente alto. Entonces, en las presidenciales está... 97 también es muy alto. Así es. Sí, pero en 91 tenemos razón para no estar tan convencidos del dato. 97 yo creo que ya es un dato bastante más fidedigno. Ya es, digamos, de la época de autoridades electorales. ¿Y en la última elección tienes el dato? Estrictamente autónomas. Aquí debe de estar. Pero sí, como bien decía, 50 yo creo que es posible, es deseable que sea 55. En presidenciales anda cerca del 60. Ya un nivel de esa magnitud sería sería un gran triunfo. Porque además, a ver, el mensaje político es esencial, es decir, es no solamente independientemente del resultado, quiere decir que funcionan las elecciones en México y que la gente ve y participa. Y bueno, todo esto que dije me dio tiempo para abrir el archivo correspondiente. A ver, ven, como les decía, 91, 66% de participación, 94, 77%. Entonces, quitemos esas dos. El promedio, fíjense, realmente 97, que fue muy alto, estoy hablando solamente de las intermedias, 58, 2003, 41, 2009, 44, 2015, 47. Entonces, estar arriba del 50, 53, 54, eventualmente llegar al 97 sería extraordinario. Un 55, que es posible, ¿por qué? Porque lo acabas de decir, Carlos, 15 elecciones de gobernador. No se nos olvide que 97, entre otras cosas, fue elevada la participación porque fue la primera vez que se votó en Ciudad de México. El porcentaje, además, de votantes que había en la ciudad en ese entonces era todavía un poquito más alto que el que es ahorita, y además votó, pues, si mal no recuerdo, arriba del 65% del padrón en la elección para jefe de gobierno. Entonces, creo que el 50% es asequible, 55% sería un gran resultado democrático, vamos a llamarlo así. Yo creo que también
esta elección tiene una peculiaridad. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta. Con todo este relajo en las reglas, ¿cuántos días creen que nos tardemos en conocer la composición de la Cámara? Primera pregunta que les quiero hacer. Si yo se lo pregunté a un ex consejero electoral y se los voy a decir verbatim sin decir quién. Hay una secuencia de resultados, conteo rápido, PREP, cómputos distritales, recuentos ordenados por el tribunal. El INE dará a conocer la noche de elección su conteo rápido que incluye una proyección de integración de la Cámara de Diputados. Suele ser bastante fiable y preciso. Sin embargo, la integración definitiva no se sabrá hasta que el INE apruebe el acuerdo para el reparto de curules plurinominales en el mes de julio, después de que el tribunal resuelva los juicios de inconformidad. Madre mía. O sea, en un escenario no cerrado, sabes el domingo de la noche. Pero la verdad es que hay encuestas de opinión que suelen hacer también los medios de comunicación, ¿no? Y las casas encuestadoras. Sí, pero el conteo rápido es muchísimo. El conteo rápido es una muestra gigantesca. Si el conteo rápido no lo puede determinar, pues las encuestas no podrán agregar nada. Pero en la historia de este proceso, pues nunca ha sido tan cerrado como para que no te puedan decir cómo quedó. No, porque además, o sea, las diferencias, vaya, hombre, cuando no pueden decirlo en el conteo rápido es porque lo que está en juego es un cargo. Aquí, al final del día, el margen va a ser entre si Morena tiene 200 y tantos o 5 más o 10 menos. Quizá el único escenario de alta incertidumbre es si está muy cerca de la mayoría calificada o está muy cerca de la mayoría absoluta, y ahí sí el margen de error te puede poner en uno o en otro lado. Sí, exacto. Pero, a ver, si nos imaginamos la noche del 6 de junio, pues lo que van a hacer justo estas encuestas de las que habla Beata, pero para las gubernaturas, ¿no? Ay, ya ganó, en fin, Baja California Sur, no sé, el candidato de la coalición, y Baja California, candidato de Morena, qué sé yo, ¿no? Y así vamos a empezar, y después Chihuahua, etcétera, y vamos a ir sabiendo, y después vendrá el conteo rápido del INE, que ese es el interesante, ¿no? Y ese sí creo que el efecto de político de ese anuncio va a ser sumamente importante. Porque son las dos preguntas, ¿no? ¿Mantiene Morena más aliados, mayoría calificada, sí o no? Lo más probable ahorita es que no, ¿no? En fin, es lo que pienso yo. Pero la segunda no es trivial, es ¿mantiene Morena y aliados mayoría absoluta, sí o no? Depende del verde o del verde y del PT o por sí solo, y las otras preguntas que nos estamos haciendo ahorita, ¿no? Los chiquititos mantienen registro, ¿no? Entre PAN y PRI, la encuesta que publica hoy El País pone muy por encima a PRI que a PAN. Esa es una sorpresa, pero pues, en fin, hay que ver. Y ahí Movimiento Ciudadano, el éxito de su estrategia, que ahorita creo que es una de las preguntas. Esa está buena, colegas. Esa, la de Movimiento. Una gran incógnita, si le va a funcionar o no Movimiento Ciudadano. Exacto. Una apuesta grandota. Y creo que está conectado, Alejandro, con otro tema. Yo no quiero ser aguafiestas con el presidente, pero a mí me parece que el 7 de junio vamos a amanecer pensando en el 2024. Y creo que eso va a mover mucho el tablero. Totalmente de acuerdo, mi querido Héctor. Y yo creo que ahí el ejemplo, han de recordar ustedes, colegas, pero quizá no todos quienes nos escuchan. ¿Qué pasó al día siguiente de la elección intermedia de 1997? Apareció el candidato Vicente Fox. Exactamente, declaró el inicio de su campaña presidencial. Yo creo que hay otra persona de las filas de ese mismo partido que lleva preparándose para ese momento y va a querer aprovechar el 7 de junio para exactamente lo mismo. Ahora va a depender del resultado. Entonces, en función del resultado tienes más o menos margen. Y lo mismo para el presidente. El resultado puede ser refrendar su triunfo el 18, entonces le da fuerza, legitimidad para la segunda mitad. O puede ser un escenario donde se tiene que refugiar en el fraude, en el qué sé yo, pero ya lo pone a la defensiva y con claro, ciclo de descenso en términos de poder respecto a lo que arrancó en el sexenio. Entonces, el resultado va a ser muy importante y además el de las entidades. ¿Cuántas entidades? Recuerden que en enero Morena decía que podía ganar 14. Exacto. Hoy, y las encuestas más o menos les daban por ahí, ¿eh? Las encuestas daban a eso. Hoy las encuestas dicen que puede ganar 10, ahora dicen que puede ganar 8. Pues mira, yo creo que tenemos que darle un cierre a esto que está muy interesante, pero todavía nos faltan varios programas donde sin duda estaremos discutiendo de esto.
la elección más importante que yo creo que ha tenido el país en muchos años, porque está en juego cuál es el margen de maniobra que tendrá el presidente para, entre otras promesas, desaparecer al INE. La pregunta que les hicimos la semana pasada fue: ¿cuál será el impacto político de la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México a corto plazo? Alto 76.9, bajo 15.4, nulo 7.7. Y de cara a la elección del 6 de junio, la pregunta que les planteamos es la siguiente. ¿Usted cree que Morena y sus aliados van a ganar la mayoría constitucional? Es decir, 2/3 partes de los curules, de los asientos, la mayoría absoluta, es decir, 50% más 1 de los asientos de la Cámara de Diputados, o quedarán 3 por debajo de esta. Colegas, ¿algún comentario de cierre? Nada más recordarle a nuestra audiencia que el 6 de junio, el domingo, es el día de la elección, que ubiquen su credencial. Todavía tienen tiempo, si no la tienen, para pedir una reimpresión en el INE, haga su cita para que pueda ir a votar el 6 de junio y para que usted y todos sus familiares, amigos, compañeros de chat, etcétera, vayan a votar el día de la elección. ¿Qué es lo más importante, Héctor? Pues que nunca habíamos tenido en la historia del país una elección intermedia tan importante. Yo creo que tan fundamental en muchas discusiones trascendentes. Entonces, a votar. Beata. Y yo añadiría que las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, parece, así que hay que levantarse temprano, ese 6 de junio precisamente, para votar, hacer fila, porque va a haber ciertas medidas relacionadas con COVID que quizás un poco ralentizarán el proceso de la votación. Hay que acordarse también de ese tema y obviamente votar ese día. Pues colegas, muchas gracias a ustedes que nos siguen en su podcast, también muchas gracias y nos estaremos escuchando en una semana. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amezquita. Productoras de Con Su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.